somos, te diría que de los mayores defensores de la educación pública. No se puede decirle nada porque ya es malo, nació malo y va a morir malo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Qué bien el Diego ahí al final. Muy buenas noches, bienvenidos. Veníamos bien, acá estamos a través de la pantalla del Veo, como todos los miércoles encontrándonos, cortando la semana a las 9:30 de la noche, en esta que viene siendo una semana muy movida, que tiene muchísima información que vamos a estar ya en un ratito analizando. No quiero perder más tiempo porque después nos extendemos y prefiero que vayamos de lleno. ¿Cómo le va mi amigo Facundo González? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Pero muy bien, ¿vos? Buenas noches para todos. Bueno, a ver, muchísimo para conversar. Hoy vamos a hablar mucho de economía. Primero por las sorpresas. Cadena nacional del día lunes. Así arrancó la semana. Una cadena nacional de Javier Milei anunciando las no medidas, ¿no? Porque en realidad no hubo medidas. Hice un repaso de lo que dejaron los números fiscales en los primeros 3 meses, que han quedado atrás. Bueno, y en el medio un montón de cuestiones que seguramente vamos a analizar. No solamente en materia de números, sino cómo implica y qué está pasando con la economía. Hoy te traje rubros, cada uno de los rubros de la economía real, porque muchas veces hablamos de los números macros de la Argentina. Bueno, ¿qué pasa con la micro, con el mercado interno? Y además, ¿te acordás que hace un par de miércoles te traje un par de letras? Sí. Y que jugábamos un poco a la sopita de letras, sí, armando de cómo podría llegar a ser el escenario que prevén algunos economistas en materia, cómo sería el gráfico que va a dejar este 2023. Bueno, hoy vamos a explicar... ¿Hay B o no hay B? Loco, estamos esperando la B. No hay B. Hoy vamos a explicar para dónde se está yendo esa sopa de letras, porque va cambiando, modificándose, ya se va tendiendo a mostrar una pequeña letra que empieza a aparecer, así que no te pierdas los números porque hoy te lo vamos a contar. Me gusta tu pulsera, Facu. Bueno, gracias. Está la tomé prestada medio a las exigencias. ¿La puedo chusmear? La sacamos a Steffi, mi pareja. No, iba a quedar mal. Digo, la puedo tocar y iba a quedar re mal, pero... Ahí estamos, mirá. Es una pulserita media gruesita, sí. Es de mi novia, bueno, ya me la quedé yo, me la apropié. Iba a decirle sacate el collar al gato, pero sí, pensé que eran cascabeles. No. Perfecto, ¿eh? Sí. Mirá vos la facha. Punto peruano se llama así. Para los que saben un poquito de joyería, no sé. ¿Cómo se llama? Punto peruano, punto engarce peruano. De los eslabones. Mirá vos, me gusta. Bueno, en un rato nos metemos entonces. ¿Qué está pasando? Bueno. ¿Está levantando o no está levantando la economía? Vas a encontrar algunos sectores que empiezan a mostrar algunas señales de recuperación y otros que realmente siguen muy castigados. En un rato vamos a estar charlando con un senador de la nueva camada de senadores. Yo la verdad pensé que nunca iba a decir esto, porque el Senado es un lugar en la provincia de Santa Fe muy chapado a la antigua, con muchos senadores, con muchos años. Sin embargo, en las últimas elecciones hubo un recambio generacional en parte del Senado, no en todo. Inclusive hubo también un cambio en el equilibrio de fuerzas. Así que vamos a estar charlando con un senador joven que tiene un perfil interesante, pero que además tiene un perfil productivo. ¿Qué pasa con la provincia de Santa Fe hoy de cara a lo que están siendo las medidas nacionales? La región centro que tanto hablamos en este último tiempo, bueno, ¿tiene impacto o no tiene impacto? ¿Se trabaja con Córdoba, con Entre Ríos? Lo vamos a charlar con Esteban Mota, senador por el departamento de San Martín, en un rato nada más. Pero sin lugar a dudas, el tema de la semana tiene que ver con la cadena nacional, con la marcha del día de ayer y con el correr de un gobierno un tanto frenético en este último tiempo, ¿no? 4 meses, 5 meses lleva casi ya el gobierno de Javier Milei con un paquete de medidas y una serie de medidas históricas. Digamos, nunca, por lo menos en tan corto plazo, se han tomado la cantidad de medidas que tomó este gobierno. Y esas medidas tienen algún tipo de repercusión y algún grado de repercusión, como lo venimos viendo en la crisis y en la situación generalizada de la economía, pero también en sectores muy particulares. Bueno, a ver, Javier Milei, que arrancó esta semana, como lo decíamos, con una cadena nacional. Lo presentamos así al tema del día de hoy, porque ahí lo vemos al presidente de la Nación personificando a Moisés. Es algo que le gusta mucho al presidente. De hecho, recordarán que en la primera cadena nacional del presidente, hubo 3 en realidad, porque la otra fue el acto del 2 de abril, pero en la primera que habló, prácticamente casi que se comparó con Moisés. Habló de los 10 puntos, de esta convocatoria para el 25 de mayo, citó pasajes bíblicos constantemente del Viejo Testamento, en donde en el primero de ellos Moisés subía al monte de Sinaí a buscar los 10 mandamientos y después bajaba y se encontraba con el pueblo hebreo alabando un becerro de oro, por lo menos esa es la analogía que hace la Biblia, es decir, alabando a otros dioses porque se había demorado mucho Moisés, rompe los 10 mandamientos y se recluye para ver cómo podía castigar al pueblo hebreo. Bueno, constantemente hace alusión al Viejo Testamento, a Moisés, y es una figura que el presidente
la toma casi de manera constante para, bueno, compararse de alguna manera o comparar parte de su gestión y el proceso político de Argentina con Milei a la cabeza. Entonces acá lo tenemos al presidente Milei dividiendo las aguas del Mar Rojo, ¿no? Personificando a Moisés. Semana que arrancó con una cadena nacional que, como bien decía Facu, no hubo anuncios, fue una especie de cadena autofelicitándose a su gobierno y a su equipo económico por el famoso superávit, que en un rato seguramente vamos a echar un poco de mano a alguno de los números. Hay números bastante dudosos que prestó el presidente en esa cadena nacional, otros que técnicamente son correctos, pero que es interesante profundizarlos porque hablamos de un superávit como no se daba desde el año 2008, pero en un contexto bastante distinto al del 2008. Cuando en su momento también se hablaba del superávit gemelos, bueno, teníamos una economía creciente, un país que repuntaba, ya había hecho la B y estábamos bastante más arriba, una situación bastante distinta, ¿no? Un superávit medio atados con alambres, me pregunto. Pero así arrancaba la semana el presidente de la Nación. No solamente esa cadena nacional tenía que ver directamente con esta situación en general, sino, intuyo, con una lectura política de algo que iba a ocurrir el día siguiente, es decir, ayer. Pero la separamos en dos partes. La primera de ellas, algunos números que daba el presidente y esto de se terminó finalmente el estado presente. Mirá. No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza. Bueno, por ahora no se está viendo eso. La caída en el ritmo de la economía abarca prácticamente a todos los sectores. Hay algunas excepciones que ya en un rato Facu te la va a contar, pero en términos generales la caída del consumo. Volvimos otra vez a hablar de despidos en algunos sectores que hace bastante tiempo que no se hablaba, o suspensiones. Hay distintos sectores en la economía argentina que están pensando en suspender, el caso de los frigoríficos, dada la caída, por ejemplo, del consumo de carne, entre otras cuestiones. Esta idea, ¿no?, muy de campaña de esto se sale con el sector privado, se terminó el chamullo del estado presente, se sale con el sector privado poniéndola, básicamente, y en un gobierno garantizando la libertad. Bueno, hay muchas de las cuestiones que se transformaron en recortes para llegar a este superávit fiscal que propone el presidente de la Nación, que la verdad que es medio difícil pensar que el sector privado sea el que vaya a poner la guita, ¿no? En algunas obras, lo hemos dicho muy veces, quizá en alguna obra vial puede aparecer algún privado buscando algún esquema que no le fue muy bien a la Argentina con los famosos PPP y con lo que eran esquemas mixtos, ¿no? Participación público-privada. Independientemente de eso, después hay otro tipo de obras que, bueno, uno tiene algunos cuestionamientos de si el privado le va a interesar llevar el agua potable a Barrio San Agustín de Santa Fe, por ejemplo, para poner un simple ejemplo. ¿Qué pasa con las universidades? Digamos, este desfinanciamiento del gobierno de las universidades también va a tener una inversión privada. Bueno, esa idea de simplemente circunscribir absolutamente todo al mundo privado la sostiene el presidente de la Nación y la presentó como la salida. Después habló del gran esfuerzo de los argentinos y en la parte final de la cadena nacional volví otra vez con las analogías bíblicas. Mirá. Quiero decir que nada de todo esto podría ser posible sin el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que saben que este es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos. No hay día que pase que no me asombre a mí y a todos los que nos acompañan la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y a emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida, con el compromiso de que quienes formamos parte de este gobierno vamos a dejar la vida para sacar este país del infierno que hemos recibido. Muchas gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. Bueno, ahí está otra vez la analogía con Moisés, esto que te mostramos al principio, el peregrinar del pueblo judío que se libera de los egipcios y transcurre 40 años peregrinando por el desierto, pasándola bastante mal, siempre con la idea de en algún momento llegar a la tierra prometida. Lo dice en una cadena nacional el presidente. Por eso la imagen inicial de esta idea bíblica y con un Milei como Moisés
al ser tan reiterado el presidente, o sea, tan reiterativo el presidente, tanto en sus redes sociales como hasta en propias cadenas nacionales, ya de las dos cadenas nacionales, en las dos hizo referencia a Moisés y a la historia del pueblo judío, bueno, otra vez lo planta nuevamente, más allá de que dice, sí, bueno, el esfuerzo heroico que están haciendo los argentinos, que bueno, que eso está bastante claro, digamos, que en términos generales esta idea del recorte a la casta no fue tal y hubo está habiendo un peregrinar complejo para todos los argentinos. Al día siguiente, esto también tiene un poco una decisión política. Una cadena nacional que se especulaba que iba a haber anuncios, que no hubo, que se iba a hablar de algunos temas muy puntuales o algunos, inclusive se especulaba con que se iban a anunciar créditos, bueno, de eso no pasó nada. Lo que anunció el presidente de la Nación generalmente es un mail que manda el Ministerio de Economía, es decir, cómo cerraron las cuentas públicas al final del trimestre. En este caso, lo toma como la importancia del superávit después de tanto tiempo. Superávit, claro, insisto, volvemos a lo mismo, es básicamente que te ingresen más de lo que gastás. Pero ¿cuán real es el superávit? Digo, porque si vos, a costa de que te ingrese más de lo que gastás, dejás de comer, y vas a tener un problema. Volviendo a esa analogía que muchos utilizan para hablar de economía, ¿no? El de la casa, el del hogar. Si no pagaste la tarjeta de crédito y no pagaste la luz, y sí, te va a entrar más de lo que consumís, pero ahora eso después lo tenés que pagar y vas a tener un problemón. Entonces la pregunta es, ¿se sostiene ese superávit o es un superávit atados con alambre a costa de no comer durante el mes para que te cierren las cuentas? Además de intentar mostrar esa noticia como positiva y marcar en una cadena nacional un poco parte de la agenda, el gobierno preveía lo que iba a suceder al día siguiente. Intentó desactivar un poco parte de la manifestación que hubo y la marcha universitaria histórica del día de ayer. Lo hizo primero subiendo parte del presupuesto, que en un rato vamos a ver los cuadros y te voy a explicar concretamente, porque en esa cadena nacional dijo que le aumentó un 70% del presupuesto a las universidades. Eso es un dato falso. No es un dato para especular, es un dato falso directamente y en un rato lo vamos a analizar en el presupuesto universitario, entre otros datos que dio el presidente de la Nación. Pero esto pasaba ayer y vamos a ver algunas imágenes. Esto es Córdoba, por ejemplo. Córdoba, la provincia que más apoyó a Javier Milei con una manifestación y una movilización universitaria impresionante, impactante en las calles de Córdoba. Un Córdoba, insisto, muy antikirchnerista, que apoyó fuertemente a Javier Milei, pero que ayer tuvo una de las movilizaciones más convocantes. Una importantísima cantidad de gente el día de ayer, como lo vemos con estas imágenes aéreas, en la ciudad de Córdoba. No fue la única. Mendoza, por ejemplo. Mirá Mendoza. Mendoza hizo una... Fíjate vos que los autos pasaban, o sea, no se cortó la calle, pero se hizo una peregrinación de muchísimas cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de cola que iban peregrinando. También Mendoza, una provincia que le fue muy favorable al presidente Milei y que también es una provincia con un sesgo bastante antiperonista, si se quiere, la provincia de Mendoza. Impresionante también, con muchísima gente. Rosario, la ciudad de Rosario, con una movilización de mucho impacto en la Plaza San Martín. Mirá lo que es esto. Impresionante, ¿no? Esto es Rosario. Muchísima gente. Y Santa Fe, si alguno, por supuesto, lo viste en las imágenes de Veo Noticias, lo viste en redes sociales. Esto es parte de lo que se vio acá en Santa Fe, ¿no? Una peregrinación, una movilización que terminó con un abrazo simbólico a la Universidad Nacional del Litoral. Yo pocas veces he visto tanta gente movilizada en la ciudad de Santa Fe. Muy pocas veces he visto. Una ciudad donde le fue muy bien también a Milei en las elecciones. Sacando el fútbol, te diría que es la primera vez que por lo menos yo veo una concentración tan importante como la de ayer en la ciudad de Santa Fe. Ni hablar en Buenos Aires, donde esta imagen es muy impactante. Mirá lo que es eso. Es muy impactante esta imagen. También cuadras y cuadras. Y una marcha que además se prolongó por muchas horas, Fue muy impresionante la marcha ayer.
en todo el país, porque el gobierno se encontró con una pared, con un veto. Se encontró con un veto a un recorte universitario y con un veto que, más allá de que sí, efectivamente, como toda... Esto es político, pero claro que el que dice que es una marcha política, a modo de desacreditar, pero por supuesto que es política. Si estamos discutiendo un presupuesto del gobierno nacional, presupuesto universitario, además estamos discutiendo el presupuesto universitario en un país con una trayectoria universitaria a 100 años, un poco más de 100 años de la reforma universitaria, con distintos signos políticos que han sido partícipes de una de las instituciones vinculadas a lo público que realmente tiene credibilidad en la Argentina. Es de las pocas que uno dice, la gente confía en la educación pública, la gente confía en la universidad pública, porque esta universidad pública es la que ha sacado no solamente mentes brillantes, pero sino es un símbolo de movilidad social ascendente. Iguala el hijo de una familia de clase alta que quiere estudiar abogacía como el padre para trabajar en estudio jurídico como el padre, va a la universidad pública, en su mayoría. Y el hijo del obrero también tiene la posibilidad de ir a la universidad pública. Ayer se vieron muchos carteles de papá albañil, mamá ama de casa, si voy a citar uno en particular, papá albañil, mamá ama de casa, yo universitaria, por ejemplo, o primeras generaciones de estudiantes universitarios. Esto es un símbolo de la República Argentina. De esta República Argentina que han pasado gobiernos tras gobiernos tras gobiernos y durante los últimos 20 años nos han aplastado y nos han puesto la pata en la cabeza muchísimas veces, y a pesar de todo, esta es una de las instituciones del Estado que generan orgullo. Orgullo porque tiene los mejores profesores a nivel nacional. De hecho, hay profesores que van ad honorem, no solamente una cuestión que vale la pena discutirla, sino que con muchísimo prestigio. Hay tipos que les da prestigio inclusive ser profesores. Es una universidad abierta, es una universidad que el presidente de la Nación se equivocó desde el día 1 de su gestión diciendo que ideologizaba, que en realidad le cagaba la cabeza, lo dijo textual, le cagaba la cabeza o le había cagado la cabeza a un montón de generaciones. Bueno, de su equipo económico, que ayer estaba parado, antes de ayer, en la cadena nacional, que había 4 personas, 3 son egresados de la universidad pública, señor presidente. Tan ideologizada, evidentemente, no estaba, ¿no? Partiendo por Sturzenegger y por el propio ministro Caputo. Es una de las pocas instituciones financiadas por el Estado en la cual la gente confía. Y ese financiamiento del Estado empezó a flaquear. Entró dentro del recorte, como entraron los jubilados, como entraron algunos otros estamentos del Estado, o algunos en el caso del INADI, en el caso del INCA. Y la discusión que se pone sobre la mesa siempre es una discusión ideológica de, bueno, el CONICET, que está teniendo recortes presupuestarios igual o más profundos que los de la universidad o la educación pública, que es el único ítem en el cual tiene que invertir el gobierno en cuanto a educación, porque después la primaria y la secundaria, que también se ponen sobre la mesa, y bueno, ¿por qué no discutimos mejor esto? No, hay que discutir todo. Pero la responsabilidad de la educación universitaria es pura y exclusivamente del gobierno nacional, a diferencia de la educación primaria o secundaria, que tienen la potestad, por ejemplo, las provincias. Siempre hay gente que aprovecha políticamente estas situaciones. La verdad que a mí, ver ayer a Massa caminando entre la gente y me pone un poco nervioso, como seguramente a la mayoría de la gente. Ver que en un acto central las palabras de Tati Almeida, la verdad es que no me gusta, perdimos las elecciones. No, esta gente no fue por una cuestión de elecciones o de partidos políticos. Esta gente fue a poner un veto a un recorte universitario porque cree en la educación pública, gratuita y por supuesto financiada por el Estado. Y mucha de la gente que estaba acá seguramente votó a Milei, en Santa Fe, en Córdoba, en Rosario. Los números hablan de, es imposible calcularlo, pero más de 1 millón de personas movilizadas en todo el país. Es una movilización muy impactante. Y la política acá tiene 2 opciones, leer o no leer. La pregunta es ¿qué pasó? ¿Efectivamente se leyó esto? Y en los números, ¿hay un correlato de realidad en lo que toda esta gente piensa y fue a discutir el día de ayer? Porque el gobierno el día anterior dijo que no. Bueno, sí hay un correlato de realidad. En términos reales, el presupuesto 2024, que en realidad es el 2023 reconducido, comparativamente con
el mismo presupuesto utilizado en el 2023 tiene un 71% de recortes para las universidades. 71% de recortes. Este cuadro es interesante. Es un cuadro de una ONG muy seria, que es la SIG, que te marca, porque ¿qué dijo el gobierno? Dimos partidas y elevamos un 70% del presupuesto universitario. Bueno, no. Solamente se elevó un 70% en 2 ítems que representan el 3% del total del presupuesto universitario. O sea que lo que elevó el gobierno nacional, el presupuesto de las universidades, implica un 3% del presupuesto total. No es la discusión de fondo. En términos reales, en los recursos totales, tiene un 71% menos el presupuesto que se está ejecutando comparativamente con el año 2023. Porque claro, apareció la inflación. La ampliación que anunció el Ministerio de Capital Humano y que el gobierno ratificó esta semana en cadena nacional representa un 4% sobre el total del gasto, solamente 2 ítems, pero es un 4% sobre el total del gasto. Ese 4% del total del gasto es lo que subió el presupuesto, que insisto, representa un 70% de 2 ítems que representan el 3% total del presupuesto. No quiero mezclar mucho, pero se entiende, un 4% es lo que le subió el presupuesto el presidente Milei contra un 71% que a pesar de ese aumento del 4%, estás hablando de un 71% de recorte. Es además el presupuesto universitario en términos nominales más bajo desde el año 1997. ¿Sabés desde cuánto se empieza a medir? Desde 1997. O sea que de que existen mediciones técnicamente, según la SIG, es el presupuesto más bajo de la historia. De la historia. Además hay que ver la ejecución presupuestaria. Comparativamente a esta altura del año, cuando vos comparás cómo el gobierno anterior, en 2023, fue ejecutando el presupuesto, que después en algunos casos o en algunas áreas en particulares se amplió, a esta altura del año, el gobierno de Javier Milei tiene un 30% menos de ejecución que lo que tenía el gobierno pasado. O sea que además de lo que está presupuestado, gastó menos. Hay una subejecución trimestral del presupuesto enero, febrero, marzo. De esa subejecución trimestral, el total, el promedio es el 30%. En educación es el 34%. Es aún más subejecutado el presupuesto. Hay otros ítems. Desarrollo de educación superior, por ejemplo, tuvo un recorte total del 32,9%. Las becas Progresar, 46,9%. Lo destinado a la Comisión y Evaluación de Acreditación Universitaria, 18,4%. Los programas de infraestructura universitaria que prácticamente no tuvieron ejecución este año. Lo cual el recorte presupuestario es real. Mirá, acá en este cuadro tenés la comparativa enero, febrero, marzo por ítems. Está desglosado el presupuesto universitario. Por ejemplo, en desarrollo de educación superior hubo un 17% menos que el año pasado, o el igual mes del año pasado. En las becas Progresar no se ejecutó directamente, 100% menos, 0. En el caso de los programas de infraestructura no se ejecutó, 100% menos, 8,9 en evaluación y acreditación universitaria. El total en enero tiene una caída del 11,1% comparativamente ejecución presupuesto con presupuesto. En marzo del 31%. En marzo del 41%, en febrero del 31%, un total del 30% menos. Esto es lo que te estaba contando hoy. Entonces, ante la dialéctica y el discurso de las dos partes, uno dice, bueno, vamos a los números. Estos son los números. Por eso es mentira lo que dijo el presidente. Y esto es una mentira flagrante. El presidente ayer en cadena nacional dijo, aumentamos un 70% del presupuesto. Mentira. Se aumentó un 70% en 2 ítems que representan un 4% del presupuesto total. En términos reales hay un recorte importante y una proyección de recorte de más del 70% del presupuesto universitario. Entonces, lo que pasó ayer, más allá de que aparecieron algunos adláteres políticos a los cuales la gente, vamos a hablar en castellano, no le dio pelota, porque no fue una marcha político-partidaria. Por supuesto que es una marcha política de discusión de esto, de discusión de presupuesto. Una marcha que se podría haber dado con los jubilados, una marcha que se podría haber dado en las provincias por los recortes, una marcha que se podría haber dado con los despidos en la obra pública, una marcha que se podría haber dado por un montón de otras cuestiones, pero la universidad pública es distinto en la Argentina, porque hay una trayectoria histórica de pelea por la universidad pública y gratuita, con lo cual ahí tenés un fuerte mensaje en la calle. La pregunta es, ¿el gobierno lee o no lee esto? Bueno, el presidente ayer, terminada... bueno, tenía un dato más, que este es interesante.
¿Sabés cuánto se lleva gastado, hasta hoy gastado, bueno, o invertido de presupuesto total para todas las universidades del país en lo que va del año? 500.000, un poquito más de, vamos a redondear, 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos. ¿Sabés en este trimestre cuánto gastó el gobierno nacional en comprar aviones F-16 con Petri, nuestro Top Gun argentino, a la cabeza? 650 millones de dólares. ¿Querés hacer el número redondo? Casi 700.000 millones de pesos. O sea, gastamos más. Milei en lo que va de su gobierno gastó más en comprar aviones de combate de 1970, porque son de 1970 los F-16 que ya pasaron por 2 países. Le compramos a Dinamarca con un plan de financiamiento que se cayó y la estamos poniendo viva, taca taca. Se gastó más y ejecutó más en el presupuesto en comprar aviones de combate que en la universidad pública, en un país como Argentina. Y estos son números reales de ejecución presupuestaria. 650 millones de dólares contra un poco 450 millones de dólares de la universidad pública hasta ahora. Entonces, ¿existe o no existe un cambio de prioridad? Esto es lo que la gente dice, che, no, pará, maestro. Pará. Entendemos la situación del déficit, nos estamos fumando el recorte, está bien, pero hay cosas que sí, cosas que no. Ese es el veto y el freno que le puso la gente al gobierno. La pregunta es si lo lee. Ayer el presidente tuiteó esto. Mientras la gente estuvo en la marcha, el presidente tuitea una foto de un león tomando lágrimas de zurdo. Y lo dice, día glorioso para el principio de revelación, otra vez con Moisés. Quien quiera oír, que oiga. Viva la libertad, carajo. Esta actitud el presidente también la tuvo cuando cayó la ley Bases, que había sido un día glorioso, ¿te acuerdas? Es transformar un mensaje que evidentemente caló hondo en el gobierno y dolió en, bueno, una puja política o de alguna manera en, fíjate vos que, como dijo en su momento, todo lo de la ley de Bases y lo hice para dejar expuesto a, etcétera, etcétera. Bueno, esto tuiteó el presidente. En lugar de llamarse a silencio o de reflexionar o de tratar de ver una realidad y decir entender, más allá de echarle la culpa al kirchnerismo, a parte del radicalismo, a los zurdos, la izquierda, etcétera, etcétera, entender que lo de ayer no fue una capacidad de movilización de ningún espacio político, porque nadie tiene esa capacidad de movilización, al punto tal que por supuesto lo sabe el presidente, pero prefiere ir por la dialéctica de la confrontación directa con la gente, que es peligroso, porque acá te estás peleando con el peronismo, con Pablo Moyano y con madre o abuela de Plaza de Mayo. Acá está peleando con la gente, porque el tipo, que es la gran mayoría, que ayer fue y después ve esto, te haya votado o no te haya votado, que insisto, eso no tiene nada que ver, porque esas marchas, la verdad es que no se traducen después, no se pueden leer en términos electorales. Y ya hay sobrados ejemplos. La 125, 2008, el país parado, el gobierno en aquel momento tomó la misma decisión, la confrontación, y habló de los piquetes de la abundancia, de los lockouts patronales, ¿te acordás? Y de los tipos que andaban en las 4x4, qué sé yo. Bueno, un tema que evidentemente irritó a la sociedad y sin embargo después ganó con el 54%. No se traduce en términos electorales, no necesariamente se traduce en términos electorales. Le pasó a Néstor Kirchner con las marchas encabezadas por Bloomberg en ese momento y le pidieron al Congreso que endurezcan las penas con una marcha histórica que se cumplieron hace poco, un nuevo aniversario. Y tampoco hubo una traducción directa en términos electorales. Ahora el gobierno a esta marcha la vuelve a tomar intentando meterla dentro de ese discurso anticasta que supuestamente tiene, que lo sabe perfectamente el presidente. Lo sabe perfectamente, porque además tendría que ser muy ingenuo si esta marcha de esta enorme cantidad de personas se la adjudica a un espacio político, lo estás agrandando muchísimo. Estás diciendo que tu adversario, entre comillas, político, tiene una capacidad de movilización que no la tiene. Ni los gordos de la CGT te mueven la gente que movió ayer, ni Cristina te mueve la gente que movió ayer, ningún espacio político, porque la manifestación fue genuina. Y la mayoría de la gente fue ahí por una cuestión de autodefensa o de entender que ese mensaje había que darlo. Bueno, el presidente parece que no la ve todavía. ¿Qué pasa con el Congreso? Hoy había una sesión especial que estaba planificada desde hace una semana, porque se había pedido y se había autorizado para el día de hoy a las 11 de la mañana. Muchos radicales, por ejemplo, fueron a las marchas, pero después tenían que sentarse en el Congreso y dentro del temario, que es interesante, porque vos sabés que el temario de la sesión de hoy, que lo tengo por acá, tiene proyectos de ley, no del peronismo, de todos los bloques. Bueno, acá hay uno de Romina del Pla, de Daña Tabela, que es fue funcionaria de Mauricio Macri, justamente en el área, fue secretaria de Políticas Universitarias de Mauricio Macri y hoy es diputada nacional del radicalismo.
Había proyectos de Margarita Stolbizer que no fue a tratar su propio proyecto. Había un proyecto de Julio Cobos. Había un proyecto de María Eugenia Vidal. Había varios proyectos que no necesariamente eran proyectos del peronismo, pero que tenía 3 temáticas la sesión de hoy en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Presupuesto universitario, movilidad jubilatoria y restitución del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. 3 temas centrales que la gente ayer acá pidió y dijo, esta es nuestra agenda, queremos que la tomen, y hoy los diputados dejaron vacío y no hubo quórum, por 5 no hubo quórum. No fue la Libertad Avanza, no fue el PRO y no fue la mayoría del radicalismo. Digo la mayoría porque había unos legisladores radicales que sí bajaron. Entre los que no fueron está Mario Barletta, por ejemplo, que fue rector de la UNL. A mí me llamó mucho la atención. ¿Qué dicen desde el radicalismo sobre todo? Dicen, no, porque en realidad el peronismo nos quería marcar la agenda y si íbamos hoy y tratábamos este tema y salía algo a favor iba a ser un gol para el peronismo. Más allá de las lecturas. Fíjense la discusión, en la chiquita total, tampoco están leyendo esto de la oposición. El peronismo rosqueando para intentar sacar provecho político, quedó bastante claro también en algunos sectores ayer. Digamos, un peronismo y además un sector que hoy no tiene, por lo menos no tiene apoyo popular, no tiene norte, que viene de hacer un gobierno desastroso de 4 años y que viene de perder por paliza las elecciones. Y después el radicalismo también, en la chiquita de la rosca. Así, che, muchachos, ¿no se dieron cuenta que la gente está pidiendo que se termine el recorte a las universidades? Y lo tenían por lo menos 6 proyectos distintos para tratar el presupuesto universitario esta mañana en la Cámara de Diputados. Algunos fueron acá, pero no fueron acá. Están en la chiquita también, en la rosca. Ojo, porque estas movilizaciones hay que escucharlas. No se puede ser necio, no se puede tapar el sol con las manos. Hay momentos en los cuales, y lo han hecho muchos referentes políticos en su momento, lo ha hecho Macri, por ejemplo, cuando pone 2 jueces en la Corte Suprema por decreto, que después hubo bastante mala predisposición de la gente a aceptar esa situación y hubo una especie de marcha atrás, pero sobre todo con el 2x1. Mira, la movilización popular le torció el brazo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el 2x1 para genocidas. Porque nosotros tenemos el poder real en la mano una vez cada 2 años, por lo menos. Y después todas las veces que querramos salir a la calle a mostrar nuestro descontento. Una movilización como esta, en 2018, también hizo dar marcha atrás a un gobierno, el de Mauricio Macri, con los presupuestos universitarios y sobre todo con una paritaria que le ofrecía 7% de incremento a los docentes universitarios contra 30% de la inflación. También hizo retroceder porque hoy lo hablaba con la diputada Tania Tabela, que fue secretaria de Políticas Universitarias en ese momento, y dijo, la verdad que nosotros entendimos que la gente nos había puesto un límite en aquel momento. Bueno, la dirigencia política del presidente ni hablar con el tuit que vimos, y los diputados, algunos diputados parecen que tampoco están tomando nota de esta situación. Evidentemente no la ven, o sí la ven, pero están todos en la chiquita y en la rosca política. Lo que sí queda muy claro es que ayer la ciudadanía argentina se manifestó, plantó una bandera y es otra vez la de la educación pública en la República Argentina. Buenas noches, esto veníamos bien. Si te perdiste de algo, te lo mostramos acá, para eso tenemos el Zapi, mirá. Votar a mano alzada, cambiaron la fórmula de actualización de lo que se conoce como las dietas, en donde entran distintas cuestiones de desarraigo, donde entran distintos módulos. Eso se calcula en función de unidades. Esas unidades tienen un valor. Bueno, modificaron la fórmula y el aumento es notorio. En algunos casos pueden estar cobrando hasta 4 millones de pesos. A diferencia de lo que muchos afirman, no solo ha sido posible terminar con el déficit fiscal, sino que lo hemos hecho de una manera que es económicamente sustentable y moralmente deseable, ya que por primera vez en la Argentina no pagan justos por pecadores. El superávit fiscal que hemos logrado sin olvidarnos de aquellos sectores postergados que han sido las principales víctimas del modelo empobrecedor. Por eso es que hemos aumentado, entre otros, un 500% del plan Primeros 1000 días que beneficia a 70.000 mujeres embarazadas. Incrementamos en un 311% la asignación de ayuda escolar, llevándola a 70.000 pesos.
Hemos duplicado la asignación universal por hijo, incluyendo el aumento del 27% en el mes de marzo. Duplicamos la tarjeta alimentar, que es una asistencia que llega en forma directa a 3,8 millones de personas. Aumentamos un 75% la ayuda para los comedores, acompañado de medidas para garantizar la transparencia, eliminar a los intermediarios y terminar con los gerentes de la pobreza. Y lanzamos un sistema de vouchers educativos para asistir a aquellas familias que envían a sus hijos a establecimientos que reciben subvención estatal. Si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Y se terminó. ¿Y qué problema hay? Y puede haber cuantos perros el señor presidente se le ocurra tener. Digo, me descolocaste con la pregunta, la verdad es que me descolocaste absolutamente. Son preciosos encima, son unos animales hermosos, hermosos. ¿Tenemos más preguntas? Es una marcha compleja. Es una marcha donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al gobierno. Así que tenemos ciertas precauciones respecto a cuál es el objetivo final. Más allá de estudiantes, de profesores que puedan pedir por su presupuesto, como tantos sectores lo hacen, sabiendo, y yo llamo también a la reflexión, sabiendo que el país entero está en un momento en el que debe de ajustarse para poder salir adelante. Esto también lo saben los profesores y los estudiantes. Sabemos que ser científico en este país es muy difícil por todos los problemas que tenemos que ir transcurriendo a lo largo de nuestra vida, sobre todo por las políticas nacionales que en algunos gobiernos se implementan de recorte, de ajuste. Claro. Así que es todo el tiempo, constantemente, que tenemos que estar preocupándonos por nuestro futuro. Total. Pero lo hacemos con orgullo porque la verdad que ser parte de eso voy a ser es lo que nos apasiona. Hiper indiscreto. Y también queremos aportar a nuestro país. Sueño con un país donde realmente toda la población, todos nuestros compatriotas puedan tener la chance de tener un futuro digno, de dedicarse a lo que les apasiona. Quiero un país con ciencia, quiero un país con educación pública, quiero un país con salud pública. Realmente eso es por eso luchamos. Totalmente. Todos acá en esta marcha. ¿Y qué te pasa cuando...? Yo no puedo ser feliz si mis compatriotas se mueren de hambre. Últimamente está creciendo mucho el individualismo y nosotros, al menos de acá, queremos reivindicar eso, ¿no? Que la salida es colectiva. Sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Baterías Cabrera Hermanos, Cabrera Hermanos. Servicio de colocación 24 horas, los 365 días del año. Baterías de libre mantenimiento con un año de garantía. Donde y cuando quieras, Baterías Cabrera Hermanos. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Seamos un equipo contra el dengue. Usar repelente para evitar las picaduras de mosquitos. Poner telas mosquiteras en las aberturas. Facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado de la fumigación. Limpiar y desmalezar patios y jardines. Vaciar todos los recipientes que acumulen agua. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales.
sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Comentaba al inicio del programa, tenemos invitado, es el senador por el departamento de San Martín, Esteban Mota. ¿Cómo andás, Esteban? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, sos parte, yo lo comentaba al principio, quiero arrancar la charla por acá, sos parte de un recambio generacional en el Senado, algo que muchos, dentro de los cuales me incluyo, veíamos como algo extremadamente difícil, pero que las últimas elecciones movieron ese cuadro, sobre todo dentro del Senado, con recambio de equilibrios de fuerzas políticas, pero sobre todo con muchos senadores que venían, inclusive muchos del ámbito privado, bueno, tu caso, digamos, de una empresa familiar, el caso de el senador por el departamento San Javier, que venía con una actividad como intendente de Alejandra, pero que venía del ámbito privado. Otra cosa se vio en estas elecciones que cambiaron un poco este panorama en el Senado. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo lo ves desde adentro? Bueno, hay todo un proceso obviamente de renovación, anclado también en dirigentes muy experimentados, como Felipe Micli, como Rodrigo Borla, Germán Giacomino, que acompañan el proceso, pero bueno, lo principal es que se da por primera vez también una Cámara en el Senado tendiente a brindarle las reformas al Ejecutivo, a discutir temas que estaban vedados en el Senado durante mucho tiempo. Digamos, no es natural que hayamos aprobado ya más de 30 leyes en el periodo que va de extraordinarias, y que a su vez el Senado esté trabajando de la forma que trabaja. Hoy el Senado es muchas veces el tractor de las leyes cuando era el lugar donde morían las leyes naturalmente en la provincia de Santa Fe. Bueno, hay algunos casos emblemáticos, ley de educación, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ley de salud. En algunos casos, con leyes que han perdido estado parlamentario 4, 5, 6 veces porque el Senado no las trataba. Por eso te digo, el Senado ha sido generalmente el lugar donde morían las leyes y hoy es, en muchos casos, el lugar donde se están iniciando y en un periodo todavía extraordinarias. Ya la semana que viene vamos a iniciar el periodo de sesiones ordinarias y donde creemos que bueno, podemos dar una movilidad. Y también yo creo que se reformula un poco el rol de la visión del Senado como jefes territoriales que nos toca, digamos, como representante legislativo de un territorio, que eso nos da también Los senadores tenemos una responsabilidad, sobre todo de departamentos chicos, diferencial al diputado. Además de ser legisladores, somos los jefes de la gestión territorial. Claro. Digo, por ahí le cuesta a la gente, a lo mejor de Santa Fe, de Rosario, entender que en departamentos como el mío, cuando hay un problema en salud... llaman al senador. Antes de llamar al intendente, en muchos casos llaman al senador. Digo, cuando se rompe una ruta, entonces tenemos una condición mixta de un poco de ejecutivo y legislativo a la vez. Claro, el santafesino o el rosarino por ahí no lo ve a eso porque está más acostumbrado a tener una figura de intendentes más fuerte. Tal cual. Bueno, en el caso de Santa Fe, un gobierno de la provincia que está anclado en Santa Fe, también en Rosario. Pero eso es muy común, ¿no? Inclusive me imagino en algunas... Bueno, a vos te tocó asumir tuviste una lluvia muy extraordinaria en tu departamento. Yo asumimos, claro, a 3 días de la Asunción se inunda el Trébol, que es la segunda ciudad en habitantes del departamento, bueno, con una situación muy crítica, con una respuesta muy rápida de Protección Civil, del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, justo estamos en estos días ya, hoy estuvimos reunidos con el ministro Enrico y uno de los temas tiene que ver ya con el proceso, ya casi estamos a semanas de empezar la posibilidad de licitar esa obra. Claro, pero ahí el presidente comunal o el intendente levanta el tubo y llama al senador. Sí, tal cual. Antes que llamar a la provincia, porque tenés la reacción. Es más, te sumo, Juan, y muchas veces el ciudadano común. Nosotros somos muy accesibles, estamos hablando de localidades de 20.000 habitantes, la más grande, San Jorge tiene 25.000 habitantes, el Trébol 15.000, yo soy mi localidad tiene 3.500, 4.000 habitantes. La proximidad es muy grande, entonces saben dónde vivimos, qué hacemos. Por eso es que también, uno por ahí, el Senado es el lugar más sencillo para criticar, pero también el senador está muy expuesto. Digo, nosotros nos conocen todos, saben dónde vivimos, saben lo que hacemos en los departamentos chicos. Claro. No tenemos mucho margen ni lugares donde escondernos. En nuestra vida es pública, saben dónde vivimos, lo que hacemos y somos muy accesibles. Y paralelamente, o sea, el senador tiene ese rol que en parte está vinculado con un rol más ejecutivo, pero después tenés que venir acá a Santa Fe a discutir una reforma del Código Procesal Penal. Tal cual. O tenés que venir a discutir una reforma
del sistema judicial. Exactamente, bueno, por eso tiene un marco de trabajo muy fuerte, donde nosotros tenemos obviamente momentos claves que tienen que ver con la discusión del presupuesto, pero estamos en una etapa donde se está rediscutiendo el Estado santafesino. El Estado santafesino, como lo vivimos, hoy va a sufrir una transformación en el marco legal, en parte por la crisis que vive. Sabemos que muchas de las leyes que aprobamos tienen que ver con la crisis de seguridad que vive y con las herramientas que le tenemos que dar al Ejecutivo para abordar esta crisis de seguridad, pero sin duda es que hay discusiones pendientes en el Estado santafesino en sí. Cuando hablamos de, por ejemplo, la reforma ahora se viene la reforma del Código Procesal Civil también, digamos que es una reforma importante que tiene impacto en el interior vinculado a la justicia, pero también nosotros siempre decimos, en algún momento, y creo que hoy no están dadas las condiciones económicas del país quizás, pero hay que discutir la Constitución de la provincia de Santa Fe, pero no para plantearla, digamos, yo creo que hubo siempre un error del planteo de la reelección o no del gobernador. Claro. No tiene lógica que las comunas renueven cada 2 años, están más tiempo haciendo campaña que renovando. No tiene lógica que una comuna, para armar una lista comunal necesites 16 miembros y para una municipalidad necesitas un intendente y 6 candidatos a concejales. Digo, hay muchas cosas para... No tiene lógica que un intendente pueda ser reelecto de manera indefinida y un gobernador no lo pueda hacer por un solo mandato. Exactamente. Hasta nosotros mismos en la legislatura. Ayornar el tema de la Constitución. Hace muy poco el propio gobernador había anunciado, bueno, se terminaron los temas tabú en la provincia de Santa Fe. Temas tabú como, por ejemplo, el tema de la auditoría de la EPE, anoté algunos, el tema de la repitencia y discutirlo, el tema de la reforma previsional. Todo eso tiene que pasar por la legislatura santafesina. ¿Se terminaron los temas tabú realmente? ¿Va a haber tratamiento de esos temas? Sí, seguro. A ver, es muy probable, hoy sé que estuvieron representantes de los sindicatos, de los gremios en la legislatura, es muy probable que mañana aprobemos la conformación de la comisión para la reforma de la caja previsional. Ahora, hay temas que hay que discutirlos, porque en realidad, la verdad que el otro día cuando ingresó el proyecto, muy rápidamente se filtró la foto de quien habíamos firmado y docentes, no, y los gremios ya nos estaban llamando, nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo la caja. Hoy la posición más sencilla del gobierno de la provincia de Santa Fe es entregarle la caja al ANSES. Digo, la caja de la provincia de Santa Fe está proyectando más de 20.000 millones de pesos de pérdida por mes. Si proyectamos a kilómetros de rutas, estamos estableciendo que el déficit de la caja previsional de la provincia de Santa Fe equivaldría a construir 1.000 kilómetros de rutas en un periodo de gobierno. A ver, ¿qué decimos? Para poder garantizarle a los jubilados que han aportado 30 años, que lleguen a su jubilación, hay que trabajar sobre este déficit. Ante un gobierno nacional que no está dispuesto a seguir financiando el déficit, más allá de la ley y de los acuerdos que existen, la demostración es que... Hoy pedirle al gobierno nacional que financie el déficit de la caja de jubilaciones, porque hubo varias provincias que decidieron no transferírselas, como bien decía vos, lo más fácil es sacarte el problema encima. Exactamente. Es casi un chiste, digamos, si no va a financiar obras, ¿no? El recorte es total, mucho menos va a financiar las cajas de jubilaciones provinciales. Digo, hay un planteo de realismo que hay que asumirlo, y donde obviamente que mi postura, y que la vamos a plantear seguramente, es que se sumen obviamente los gremios a la discusión, porque son responsables, porque si no hay dos pasos sencillos. Lo más sencillo para la provincia es o que se hagan cargo los gremios de las cajas, o que vaya el ANSES. Digo, entonces, en realidad nosotros queremos garantizar los derechos, pero tenemos que no es un tema tabú, y es un tema que no da votos. Claro. Digo, no da votos, porque hay que poner la cara, pero es una realidad que tenemos que asumir para garantizar las mejores condiciones previsionales en el futuro, porque si el día que explote en el aire, le explota a todos. Entonces, y es un sistema que hoy no se sostiene en el tiempo. O sea, a ver, el planteo que no podemos salir del reparto, si esto sería un reparto, un sistema de reparto exclusivo, ya no podrían pagar las jubilaciones. Si no estaría el Estado provincial detrás, no se podrían pagar las jubilaciones. Mes a mes no se podrían pagar las jubilaciones. Entonces, es una discusión que hay que darle en la provincia de Santa Fe, y que hay que sentarse con los gremios, con los trabajadores y plantear la mejor salida posible para defender cuestiones que son hitos. El 82% móvil se tiene que defender en la provincia de Santa Fe. Ahora, para defender el 82% móvil tenemos que discutir la sobrevivencia de la caja de jubilaciones. Quiero llevarte al tema productivo. Tenés un perfil por tus años de laburo en el sector privado, vinculado al campo, a la producción. Venís de un departamento muy importante y estamos en una provincia
muy importante. Hace poco asumió el gobernador la presidencia pro tempore de la región centro, que viene hace muchos años la región centro. Yo no sé si la he visto funcionar con buena sintonía y bien aceitada, pero por lo menos pareciera ser que está la idea, ¿no? Entre Frigerio, entre Yarlora y entre Puyaro, de decir, bueno, somos el motor productivo ante lo que pasa a nivel nacional, también con la exigencia por parte de las provincias de inversión y de recortes que están llegando a nivel nacional. Plantar la bandera de un sector productivo como el de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba es importante, ¿no? Bueno, yo creo que es una herramienta que, bueno, que la reforma constitucional de la Constitución del 94 establecía, que tuvo más funcionamiento formal que real, y que el contexto nacional facilita, obviamente, esta situación. Pero también que nos da un momento bisagra, una oportunidad. Yo creo que lo que podemos demostrar con la obra que viene avanzando, del acueducto biprovincial con Córdoba, antecedentes como fue la Ruta 19, la autovía de la Ruta 19 en su momento, que Córdoba todavía no la terminó, pero como planteo general de articulación interprovincial, donde nosotros tenemos que empezar a pensarnos como región, establecer equivalencia. Nuestro desafío legislativo, parlamentario, es tener leyes similares en temas que son estructurales. Digo, tema de seguridad. Si nosotros todo el sistema de modificaciones en seguridad que hicimos no están previstas en reformas similares en las provincias vecinas, van a tener problemas porque Santa Fe va a lograr controlar el sistema, digamos, el delito vinculado al narcotráfico, pero se van a ir a esconder a otro lado. Bueno, ¿no? hoy pasa con Córdoba, sobre todo en la zona de frontera, donde tenés una situación bastante permeable. ¿Y cómo articulamos el sistema de infraestructura? Por ejemplo, nosotros tenemos rutas provinciales, transversales, entre Córdoba y Santa Fe, que son verdaderos corredores productivos casi nacionales, y que son rutas que se continúan y que no las estamos abordando integralmente entre las dos provincias, digamos, por el vínculo que tenemos con Córdoba. Creo que la infraestructura, bueno, la hidrovía, la defensa de los lugares que tenemos que tener en la hidrovía, por ejemplo, y ni hablar la discusión fiscal nacional, que es, a ver, el meollo de la discusión política de la región centro tiene que ver con lo fiscal, con provincias que aportamos mucho más de lo que recibimos, y que en realidad estamos ante una oportunidad de brindarle soluciones al país, pero bueno, como yo lo decía el otro día en la región centro, el problema de Argentina es que seguimos haciendo política con la foto o con la tabla del Excel. Y digo, bueno, tengo el número en rojo, ¿cuánto me falta? ¿De dónde lo saco? Como si la producción sería algo estático. Digo, a ver, como si no hay factores que son imprevisibles. Digo, a ver, se supone que vamos a producir lo mismo que el año pasado. Digo, a ver, el clima cambia, las condiciones de impacto. Nadie tenía previsto la chicharrita en maíz. ¿Qué impacto va a tener eso en el desarrollo productivo global? Y nosotros no tenemos una política de previsión en el tiempo. Y lo productivo se desarrolla con muchos indicadores que influyen. Digo, influye lo social, influye el consumo, influye el clima, influyen un montón de condiciones en el medio que... Sí, hay parece muchas que reglas de juego también que cambian. Por ejemplo, una de las cuestiones que se debatió en el Congreso era la huelga de trabajo, y dijeron, bueno, acá no hay acuerdo para levantar el tema del aumento de retenciones a todas las exportaciones, un recurso que queda en Capital Federal. Ni hablar, pero a ver, el proyecto inicial le imponía retenciones a la industria. A todas las exportaciones. A esta industria que está hoy atravesando una crisis muy profunda. Tal cual, pero aparte con incongruencias. A ver, si vamos a hablar de libertades comerciales, hoy resulta más difícil importar insumos para la industrialización en industrias nacionales, insumos son importados, que importar el producto terminado. O sea, estamos destruyendo la industria nacional en pos de mejorar las condiciones. Y dicen, bueno, en pos de la competitividad y de evitar los abusos y los precios. A ver, una cosa es la competitividad. Ahora, si vamos a poner regla de juego y vamos a abrir las condiciones de importación, no puedo perjudicar a la importación de insumos que genera trabajo. Digo, sabemos que hay parte de la industria, estamos en un mundo globalizado. Digo, la sustitución de importaciones en términos globales murió como concepto. Digamos. Quienes planteaban esto, tenemos que asumir que el mundo cambió, no es viable. Digo, que hoy producir un producto industrial implica de que va a ser más eficiente traer algunas partes desde China o de algunos sectores, de algún lugar del mundo y ensamblar, que desarrollarlo en el mismo país. Ahora, si yo le brindo condiciones de importación abierta a los productos terminados y no a las empresas, y todavía para exportar les pongo condiciones, la verdad que no es la libertad comercial está limitada. Entonces creo que tenemos ahí un problema muy fuerte. Y después de cambiar la lógica de pensar el Estado,
Nosotros tenemos que romper esta dicotomía de estado paquidérmico bobo, que era lo que teníamos, al estado mínimo. Nosotros tenemos que ir al estado eficiente. Un estado que recaude en función de lo que genera, que resuelva los problemas de salud, de educación real de la gente, pero no este planteo de querer destruir todo lo que es estatal, porque lo que había hasta ahora no funcionaba. Nosotros queremos que funcione en términos óptimos. Y construir una política de mediano plazo en esa visión. Nosotros, por ejemplo, en términos productivos somos muy eficientes con la carga fiscal que tenemos y con la logística. Hoy un camión de maíz del norte de Santa Fe, el flete le debe representar alrededor del 20-25% del bruto. Una locura. O sea, sacás un camión de maíz que produce un productor en el norte, 20%, pongamos 20% de flete, retenciones, carga impositiva y todo, tiene más del 50%. Claro. De 5 camiones que sacaste, te quedaste con uno. No, y después empezás a descontar los costos ahí. Recién. O sea que estamos en una situación donde vos decir, bueno, ¿cómo invertimos en ser más eficientes productivamente, en mejorar la logística, en darle previsibilidad? Y en este contexto, ¿es posible pensar una provincia de Santa Fe con esos norte que vos marcás en un contexto nacional que por lo menos hasta ahora viene siendo adverso en ese sentido? Yo creo que, a ver, lo primero, lo que no obviamente que tenemos impactos fuertes y hay asistencias y salidas que son atención a la crisis. Sí, lo que tenemos que prever es la eficiencia en la producción o en la infraestructura, en mejorar las condiciones, que es lo que podemos hacer de la provincia. Eso tiene que ver con, y lo estamos trabajando muy fuertemente con los ministros, con el gobernador, en que la inversión en obra pública sea estratégica. Digo, cuando decimos estratégica no es solamente con el sentido político de que, bueno, tengo un intendente amigo y va esto, digo, estratégico que tiene que ver para la salida de la producción, para la logística, para mejorar las condiciones y las condiciones de vida de la gente. Entonces, en ese mix de cuestiones, también tenemos que romper con algunos mitos que terminan siendo injustos en el proceso. Yo digo, cuando hablamos de la visión integral, estamos discutiendo, por ejemplo, un tema como el tema de vivienda, crítico en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Ahora, si seguimos con la misma receta de los últimos 30, 40 años, que son los planes de vivienda tradicionales, ningún gobierno de los últimos periodos logró construir más de 10.000 viviendas en 4 años. En el registro, en el RUIP, solamente inscriptos debe haber entre 120 y 130.000. Se cree que la demanda real supera las 500.000 familias sin vivienda en la provincia de Santa Fe fácilmente, si no es más. Ahora, ¿qué pasó? La clase media, no hay crédito hipotecario, la clase media, el laburante no llega, los alquileres se fueron por las nubes de paso y todo cayó al plan de viviendas tradicional. Un plan de vivienda cuya cuota de recupero no sirve para hacer viviendas. Claro. Entonces digo, tenemos que reconstruir el sistema para que sea más justo, porque si no es una lotería. Digo, lo que estamos haciendo en 50 años, sortearla por el 15 y 6 es lo mismo. El que le toca, le va a tocar una vivienda a muy bajo costo, pero el que quedó afuera, porque no hay recupero. Entonces, si nosotros planteamos en un sistema de crédito atado al salario para que sea justo, seguramente vamos a tener que subsidiar una parte del Estado, pero vamos a recuperar la parte más importante para seguir reinvirtiendo para que sea más justo y se puedan construir más viviendas. Pero eso es política de articulación real con los intendentes para que generen el suelo, que necesita un trabajo y un cambio de lógica, pero que lo que es del Estado tiene que funcionar, pero hay partes que se tiene que pagar. Seguramente una parte importante la tiene que subsidiar o que asumir el Estado, pero hay partes que la tiene que pagar. No podemos seguir haciendo rutas sin contribución de mejoras. Porque el impacto de una ruta es lo mismo que una calle. Digo, a ver, ¿cuánto mejora la mejora de la calidad de vida y del valor de las propiedades que están cerca? Ahora, si la tengo que pagar de contado es inviable. Ahora, en el tiempo, financiado, pero si no, no hay Estado posible. Si no, no hay Estado, no hay subsistencia de lo que tenemos. Ahora, Milei te diría, la gente ya paga sus impuestos y encima le vamos a cobrar para hacer la calle. No, Milei diría que en realidad, si no hay un privado que la haga, es porque socialmente no es deseable y no es rentable hacerla, entonces no la vamos a hacer. Yo te diría que en mi pueblo de 3.500 habitantes, que no tenemos ni gas natural ni agua corriente de red, en la lógica de Milei nunca la vamos a tener. Yo tendría que decir a mis vecinos, bajar la pericia. Claro, a mis vecinos no vamos a tener nunca jamás, porque no va a ser para Litoral Gas, no es rentable llevar gas natural a mi pueblo. Digo, no va a haber agua potable y las rutas cuidémoslas porque cuando se rompan nadie las va a venir a arreglar. Digo, entonces, la realidad, sin embargo, de pueblos como el nuestro salen miles de millones de pesos todos los años en impuestos que se van
a garantizarle mejores precios de servicios a otro lado donde sí es rentable porque la población está más acumulada. Entonces hay una lógica entre derecho real y mercado, y hay lugares a donde el mercado no va a llegar nunca. Pero nunca, porque prestar salud no es rentable en las localidades pequeñas del interior. Entonces, ¿que ahí no tenemos derecho a la salud? Prestar educación no es rentable en las localidades pequeñas del interior. ¿Qué? Entonces, que estamos condenados directamente a la ignorancia, a morirnos o a irnos a vivir a las grandes ciudades. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Sería atomizar el rol del Estado en su mínima expresión, digamos. Que entonces, por eso decimos, ni Estado bobo, pero sí eficiencia. Porque en realidad, yo le comparo, se lo pongo en el esquema contrario. ¿Cuánto le cuesta al Estado la marginalidad social en las grandes urbes? Te termina costando mucho más caro. ¿Y cuánto cuesta vivir en una localidad del interior? ¿Y cuánto cuesta vivir en Rosario, en Santa Fe? El costo de vida es más bajo en el interior. Si nosotros mejoramos la calidad de vida en el interior, con el cambio que hubo en la pandemia, aparte de las condiciones laborales, sin duda vamos a tener mucha más calidad de vida, más seguridad, mayores condiciones de seguridad, mayor calidad de vida, y es algo que se viene. Entonces, yo creo que el desafío, no estoy hablando de la gente de Santa Fe y Rosario que no se invierta más en las grandes ciudades, pero si nosotros invertimos en infraestructura en el interior, vamos a mejorar la calidad de vida en el interior, las condiciones de desarrollo en el interior, y eso va a repercutir en mejorar la calidad de vida también del ciudadano de Santa Fe y de Rosario, porque va a permitir que cuestiones básicas como la seguridad, que tiene que ver mucho también con la marginalidad social y la falta de oportunidad laboral y de inserción productiva y laboral de las grandes ciudades, que en el interior eso es mucho más accesible, va a repercutir en mejores condiciones de vida y de seguridad, por ejemplo, en las grandes ciudades. Entonces, todo tiene que ver con todo. Ahora, tiene que ver con una definición del Estado, que tiene que ser eficiente, pero tiene que garantizar también los servicios y los derechos de todos en general. Senador, gracias por venir. No, gracias a Gusto ustedes. tenerlo. Hacemos una tanda, no te vayas, que más veníamos bien. De acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Baterías Cabrera Hermanos, Cabrera Hermanos. Servicio de colocación 24 horas, los 365 días del año. Baterías de libre mantenimiento con un año de garantía. Donde y cuando quieras, baterías Cabrera Hermano. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Seamos un equipo contra el dengue. Usar repelente para evitar las picaduras de mosquitos. Poner telas mosquiteras en las aberturas. Facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado de la fumigación. Limpiar y desmalezar patios y jardines. Vaciar todos los recipientes que acumulen agua. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Pareras 6498. Veo Noticias se renueva para contarte todo lo que pasa en 3 ediciones diarias. Veo Noticias Santo Tomé, de 12 a 13. Veo Noticias Santa Fe, de 13 a 14. Veo Noticias Edición Central, de 20 a 22. Móviles en vivo, análisis, opinión, todo el deporte y la mejor información, con los periodistas del equipo informativo de la señal local de Cable Video. El
empieza a aparecer la B, la L, la W, la Z. Venimos hablando mucho de letras en la sección económica, veníamos bien. Pero hoy tenemos algunos números puntuales, Facu querido. ¿Qué pasa en algunos rubros? ¿Hay repuntes? Hay repuntes en algunos y otros todavía que quedan muy postergados. Fíjate los números del mes de febrero. Primeros 2 meses de este 2024, estimador mensual de la actividad económica, te vamos a mostrar. Armamos una placa. Cayó 3,2%. La actividad económica en el mes de febrero es el 4º mes consecutivo de caída interanual. Comparando el mes de febrero 2024 contra el mes de febrero 2023, con una base realmente muy pero muy baja. Y dividimos esta placa en 2 sectores. Primero los exportadores, con colores verdes relacionados, por lo menos algunos brotes de rebote. Fíjate pesca, por ejemplo, la actividad pesquera, 31,6%. Claro que en el agregado total del nivel de actividad representa muy poco, Juani, no alcanza a cubrir la caída de los rubros que tal vez están del otro lado, considerados del mercado interno. Sigue siendo bajo el promedio, digamos, sí, negativo. Muy, pero muy por debajo del promedio, pero sin embargo pesca fue el rubro que más subió dentro de la economía, que revela o releva el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y obviamente este es un indicador que tiene en cuenta después, cada 3 meses, el informe de la evolución del PIB, del Producto Interno Bruto o del PBI, que es el indicador macro más importante que tiene, está relacionado al rumbo de la economía en todo su conjunto, en todo lo que producen bienes y servicios finales la economía argentina. La minería, 11,7% aumentó en el mes de febrero, son datos comparados contra el año pasado, el mismo mes, año pasado, para desestacionalizar bien el dato y que no haya problemas de cambios en las variables. Energía también, 7,6%, la producción de energía, y el agro, 5,5%, y dejamos el agro acá porque es uno de los que viene hace bastante ya teniendo números positivos, porque compararlos contra el 2023, tercer año consecutivo de sequía, evidentemente la actividad agropecuaria, después vamos a seguir en una placa más, vas a encontrar que repunta mucho, principalmente porque viene complicaciones muy fuertes en los últimos años. Pero claro, los sectores exportadores, generadores de divisa, por la gran mayoría de estos 3 sectores, más allá de que están asociados al consumo interno, en Argentina se consume mucha minería para otras industrias principalmente, pero la gran mayoría se exporta. En energía también, pero hay mucho que empezamos a exportar. Ojo con esas situaciones que tal vez antes no teníamos y ahora empezás a tener. Primero porque tenés un nivel de demanda interna mucho más comprimida en un proceso de recesivo, 3,2%, no te demanda tanta energía y entonces te genera saldos exportables. Eso hizo, y ato un poquito a lo que estuvo en boga estos últimos días, luego de lo que fue la cadena nacional, con respecto a los superávit gemelos, ¿no? Se charló mucho sobre el superávit fiscal, financiero, que te cerraron los números a cuesta de motosierra y licuadora. ¿Por qué? Porque el gasto subió 177% durante el primer trimestre y sin embargo la inflación tuviste interanual de 287%. Ahí nomás, simplemente con esa estructura de no aumentar los gastos a la inflación, todos ajustaron en términos nominales, en promedio 35%, algunos más, otros menos. Pero en materia de exportaciones, la Argentina está pasando por un momento de temporada alta. Primero porque se te derrumbaron las importaciones, algo también hablamos de aquí de cómo empezó a demandar cada vez menos, o por lo menos las limitaciones que hay con distintos insumos importantes para la industria, y eso te termina generando obviamente una caída del nivel de demanda de dólares para la producción, pero empezaste a mejorar algunos rubros que empiezan a tener algunas luces verdes. Pesca, minería, energía, agro. Ahora vamos a la vereda de enfrente, a las que realmente todavía no la están pasando nada bien y nos encontramos con el mercado interno. Construcción, 19,1%. Hay que remontarse hace casi prácticamente el año 2020, en los momentos de cuarentena, donde a pesar de ser un servicio considerado esencial, fue uno de los más golpeados. Construcción, 19%, para ver indicadores por cercanos al 20% de caída interanual. Sí, factor obra pública tenés ahí también. Totalmente factor obra pública, totalmente también obra privada, principalmente por las cuestiones de lo que sucedió en materia de precios, con un nivel de capacidad de inversión en obra pública que hoy está muy pero muy limitada. Además, la construcción es uno de los sectores que rápidamente se adelantan a los ciclos económicos. Dijimos febrero 3,2% y la construcción cayendo 20%. Todavía falta para encontrar un rebote de la economía en su conjunto. ¿Por qué?
porque el primero que lo empezás a encontrar y el primero que rebota habitualmente siempre termina siendo construcción, principalmente porque simplemente trata de ponerse en orden. Hoy la coyuntura es completamente distinta, porque habitualmente es la primera vez que no hay obra pública, porque a pesar de ciertas suspensiones ya se tomó una decisión desde el punto de vista político de no avanzar con obra pública. A nivel nacional hay que ver cuánto traccionan el resto de las jurisdicciones. Intermediación financiera, pero no es que los bancos no están tan mal. Bueno, pero ¿qué pasa? Al tener menor nivel de actividad económica total y en los rubros más importantes de mercado interno, genera menor nivel de intermediación financiera. Te cae el crédito en la Argentina. Y eso termina golpeando muchísimo este 12,1%. Hay una actitud mucho más conservadora en general de decir, che, no, en este momento sí, y ojo que no hago tiene lo nada menos que ver, posible. sí, no tiene nada que ver con tal vez algunas cuestiones de lo que devuelve el mercado de capitales con las cotizaciones de acciones, de bonos, del dólar. Bueno, esta situación tiene que ver principalmente con la utilización y el rol del manejo y la distribución del dinero, que está dormido. Y está dormido porque no hay inversiones. No hay inversiones en la economía real. No hay inversiones tal vez en las actividades que demanda el consumo o la industria. Ojo con estos dos sectores. Y por último, industria, 8,4% de caída en el mes de febrero, números rojos, y comercio 5,1% con un consumo que está muy golpeado. Bueno, este es el mapa de lo que está devolviendo un poco la economía argentina. Facu, te quiero hacer esta pregunta. Digo, más allá de los rubros exportadores que están marcando algún numerito para arriba, estos son todos dinamizadores de la economía. Sí. O sea, esta es una foto, digo, en el mercado interno, la construcción cayendo el 20%, la industria a casi el 9 o el 8,4%, el comercio el 5,1%. Esto es una foto más de la calle, si querés, y de cómo la está pasando la gente en general, como premisa esto, ¿no? De dinamizadores de la economía. Sí, y además que tienen un peso específico mucho más fuerte que estos, que los exportadores. Por eso te termina dando un 3,2%. Y vos decís, bueno, pero en términos anuales no es tanto. Sí, ¿por qué? Porque se fue acelerando. Cuarto mes consecutivo de caídas interanuales. Y hay que tener en cuenta que todavía, en el medio, vos el mes de febrero tuviste cierta estabilidad financiera, desaceleraste la inflación. Eso no significa que los precios bajen, pero de alguna manera empezás a encontrar algunos indicadores macro un poquito más estables. Que sea sustentable o no, lo va a decir principalmente cómo va a ser la dinámica de la recuperación de estos sectores que principalmente vienen muy golpeados. Y cuando hablábamos de letras, si empezamos la columna, pasamos a la siguiente. Yo creo que tiene toda la sensación de ser perdón, me faltó esta. Muy bien. ¿Qué pasa con el agro? Que recién decíamos, el agro es recuperador, ese es uno de los motores. Sin lugar a dudas es uno de los motores. Primero porque representa principalmente para la provincia de Santa Fe, la región centro, pero también para la Argentina, la apuesta más fuerte, ¿no? De la temporada alta de cosecha. Temporada alta de cosecha que para este 2024, producto de las estimaciones más recientes, se recortó casi 30.000 millones de dólares. Igualmente es un numerazo comparado con otro año. Pero fíjate ese mismo indicador, el agro en el primer bimestre la economía cayó 3,6%. Recién veíamos solamente el mes de febrero. Si sumamos enero desde el arranque, un 3,6%, los 2 meses. Si no tendríamos cuenta el agro, hubiese caído 4,2% en el 2024. ¿Por qué? Porque el agro en 2 meses recuperó un 9%. Solamente el agro te traccionó un 9%. Así todo, con el agro volando, está bien que estamos comparando contra un año anterior que había caído 9,5%. Terrible. 9,5%, pero... O sea, todavía no se va a recuperar. No. Está un 0,5 abajo. Exacto. Por lo menos en estos primeros 2 meses. En los primeros 2 meses del 2023 y del 2022, en el 2022 volamos, pero claro que hay que ir siempre comparando, se te renueva el año base acá. Pero los primeros 2 meses teníamos indicadores positivos. El primer bimestre 3,6 y 1,5. La barrita roja es si no estaría el agro. 2,1% hubiese sido el incremento en el primer bimestre del 2023. Por supuesto, el año el 2023, lo mismo sucedió en el 2022. Terminamos con una caída en el nivel de actividad y todo indica que este 2024 también. Hablábamos el miércoles pasado sobre las proyecciones.
Por eso obviamente hay que tener en cuenta, estos son los últimos 7 años de lo que fue dejando el estimador mensual de la economía en los 2 primeros meses. ¿Por qué? Porque ese fue el último dato oficial. Tendríamos que ir ayornándolo cada vez que pase un mes y volver a traer este gráfico si entra el agro en juego o si lo sacamos. Siempre obviamente cada vez que sumamos la actividad agropecuaria va a ser mucho más importante, sobre todo si tiene buenos indicadores como parece por lo menos este 2024 lo va a tener. Y fíjate el siguiente, ahora sí, pasamos a la siguiente. Y esta es la letra que te decíamos, ¿no? Es difícil entender la letra K. ¿Por qué? Porque bifurca. La actividad cae, pero hay ciertos sectores que todavía caen aún más y van hacia abajo. En cambio hay otros que empiezan a subir. Es cierto que es difícil entender esto en un gráfico, pero si vos empezás a ver qué está pasando en estos primeros meses del 2024, bueno, por acá pasan las principales proyecciones. La B corta sería sin toda esta parte, ¿no? Si todos los sectores responderían hacia arriba rápidamente. Y ahí tendrías una recesión muy fuerte, pero una recuperación igual de fuerte. Bueno, eso por ahora en la Argentina no va a suceder, o por lo menos no está pasando con todos los sectores, principalmente porque no hay consumo, el consumo viene muy deprimido. La letra tiene que ser la K. Y justo tiene que ser la K. Justo. Parece joda. Porque... Y viste, es la forma, no. Es la forma de la letra. No me lo veo al presidente hablando de la figura de la letra K. Y obviamente. No uno quisiera que sea B corta, ¿no? Que claro, quede rápidamente y que se recupere el nivel de actividad y que estés de alguna manera en una situación mucho mejor en el cortísimo plazo. Pero por ahora, como vienen los números, porque acá no hay que enojarse, esos son los datos. Esto es la realidad de los datos que informa el INDEC, que es el seguimiento que hace de cada uno de los sectores. Y sectores ganadores, sectores perdedores. Y el promedio entre verde y rojo da negativo. Sí, te termina dando negativo. Como lo veíamos hoy. Con perspectivas que la charlábamos el miércoles pasado, bueno, bastante alentadoras al panorama que podríamos llegar a tener, pero que esas expectativas son, el caso del reporte de expectativas del mercado, no suelen pegarle mucho, digamos. 3,5% de caída. Yo creo que a vos no te gusta que yo diga esto, que no, el reporte de expectativas del mercado está bien, suele no pegarle. Que es el REM, que es el relevamiento que hace el Banco Central del promedio de consultoras privadas en la Argentina. Pero ¿sabés qué pasa? Siempre quedaron cortos. Si vamos a los presupuestos, siempre quedaron cortos, es cierto. Pasa lo mismo, los presupuestos por año están armados. No, erran con varias bases, pero muchísimo. Generalmente toma previsiones del REM. Sí, y se hacen reestructuraciones presupuestarias por lo menos entre 3 o 4 veces en el año. Hace 8 años que no pegan uno. Sí, no pegan, no. Con lo cual, yo veo esas expectativas y digo, bueno, tomémosla con pinza. Sobre todo las perspectivas de inflación, que siempre quedaron subvaluadas. O sea, siempre planteaban una inflación que un escenario que en definitiva la dinámica siempre fue muy superior a la que terminaron estimando. Estimaban inflación del 80 y se acercaba más a 120 o 150 y eso sucedió. El presupuesto 2023, cuando lo elaboran sobre fines de 2022, hablaba de una inflación del 60% anual. Fue el doble. El doble. Más del doble. Y hoy Javier Milei no quiere trabajar con metas que aplican en todos los países del mundo. No quiere trabajar con metas. Con metas de inflación o con metas en programa de targeting. Básicamente lo que significa es vos generás ciertas perspectivas para trabajar y converger hacia una meta de inflación deseable. Dice, no hay meta. Hoy el Banco Central trabaja sin metas de inflación. Es cierto eso. De hecho, cuando habla Milei de inflación, no habla ni brechas cambiarias, ni metas cambiarias. No te pone a diciembre cómo vamos a estar. Es más un cortísimo plazo, ¿no? Bueno, básicamente lo que confía es 100% en las teorías monetarias, ¿no? Acomodás las cuentas públicas, lo haces sustentable, sangre, sudor y lágrimas, y eso directamente no te mejora por el lado de que no tenés que financiar más déficit, que cómo financiás el déficit en la Argentina, bueno, con deuda. Y esa deuda, si no tenés mercado externo, o mercado interno, se la absorbés al mercado interno, que le dejás de capacidad de crédito para el sector privado, que no crece, porque no tiene crédito. En el medio de eso, ese excedente de pesos que le pedís al Banco Central, no le pedís al Banco Central y empezás a acomodar las cuentas. A partir de ahí, pero ojo, porque en los países vas a encontrar montones, sobran ejemplos de países que tienen altos déficit fiscal. Hay un error, hasta te diría conceptual, raro en Javier Milei, desde el punto de vista teórico, diciendo que la madre de todas las batallas del déficit fiscal, sí, coincido que hay que poner las cuentas en orden o por lo menos sustentable, pero eso es una condición necesaria, no suficiente con respecto a la inflación.
Primero, ¿por qué? Porque vas a encontrar que hay países que a pesar de tener déficit fiscal tienen estabilidad monetaria. Va por otro carril. ¿Cómo financiás el déficit y de qué manera? Y después, por supuesto, parte de la estructura económica, cómo termina impactando. Pero bueno, serán temas seguramente para próximas charlas, Juan, y hay mucho para conversar. Gracias, Facu. Hacemos una tanda. La última lo vamos a hacer laburar, aunque parezca mentira. Ya le hicimos poner un casco, una pala, le agarró, se enfermó y no vino. Imagínate. Ya llega Damián Turn, dale. De acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Seamos un equipo contra el dengue. Usar repelente para evitar las picaduras de mosquitos. Poner telas mosquiteras en las aberturas. Facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado de la fumigación. Limpiar y desmalezar patios y jardines. Vaciar todos los recipientes que acumulen agua. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Bplay. Casino online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Veo Noticias. Se renueva para contarte todo lo que pasa en 3 ediciones diarias. Veo Noticias Santo Tomé, de 12 a 13. Veo Noticias Santa Fe, de 13 a 14. Veo Noticias Edición Central, de 20 a 22. Móviles en vivo, análisis, opinión, todo el deporte y la mejor información, con los periodistas del equipo informativo de la señal local de Cable Video. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te atienden los mejores profesionales, los que ya conoces vos y tu familia, porque te garantizamos una cobertura sin cortes para que siempre estés protegido cuando más lo necesitas, porque cuando salís de la ciudad tenés la tranquilidad de tener cobertura en todo el país, porque hace 98 años que cuidamos a los santafesinos. Grupo familiar 4 personas, 75.900. Individual, 23.700. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Seamos un equipo contra el dengue. Usar repelente para evitar las picaduras de mosquitos. Poner telas mosquiteras en las aberturas. Facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado de la fumigación. Limpiar y desmalezar patios y jardines. Vaciar todos los recipientes que acumulen agua. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, ¿eh? Muy bien. El hombre que va a construir el puente Santa Fe-Santo Tomé. Sí, sí, sí. Con nosotros. ¿Cómo viene el trámite? Bien, muy bien. Ya largamos el CBU. ¿Está recaudando algo? Sí, tenemos muchos empresarios acá de la zona que están aportando. ¿Sí, no? El sector privado, Juani, es el que te salva. Así que largué el CBU. Muy bien, muy bien. Ya vamos juntando 348 pesos. Pero escuchá, con 348 mil pesos. No, por lo menos 348. Ah, pero terminamos. Nos alcanzó para imprimir un par de hojas. Tu tataranieto lo terminó. Bueno, esto es así, Juan, hay que esperar. Está bien, está bien. Hay que esperar. Fue difícil haber traído una pala y un casco dentro de un estudio de televisión. Acá hubo corridas, hubo caos, pánico total. Gritos. No, fue terrible. Tuvimos que llamar al 107, hubo gente que se desmayó. Hubo desmayo. Hubo de todo. En pocas veces se vio una herramienta de laburo dentro de un estudio de tele. Fue todo un desafío. Es un montón. Bueno, esta es la hora para preguntarnos ¿en qué andan? ¿En qué andan, Juani? Se largó nomás la mejor sección de este programa, que siempre queda para el final. 2 veces viene el tipo. Y a veces... Ya dice, la mejor ya está. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor, sin duda. Vamos con el primer capítulo, nos vamos a Resistencia, a la capital de Chaco. Esto sucedía hace exactamente una semana, Juan, y quiero compartir este video con vos y después analizamos algunas cositas. Mirá este concejal en Resistencia, provincia de Chaco. Concejal. No.
Se subió nomás. ¿Qué hacen? ¿Es concejal este señor? Concejal de la ciudad de Resistencia, la capital de la provincia de Chaco. Una manifestación. Y lo bajaron como corresponde a los Una sopapos, manifestación en la puerta de la Municipalidad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Y el concejal que estaba en contra quería frenar la detención de 2 personas, se subió arriba del patrullero, pasó hace una semana en Resistencia. ¿Te imaginas esto en la ciudad de Santa Fe? ¿Te imaginas, por ejemplo, al concejal Nacho Laurenti subiéndose arriba de un patrullero en la puerta de la municipalidad? No, ningún concejal. me imagino. ¿Te imaginas a Jorita Mudalel, por ejemplo, trepándose a un patrullero? No sé por qué te reís, te pregunto. No, sí, me lo estoy imaginando. Yo tengo una capacidad de imaginar mucho lo que vos me decís, yo ya lo estoy viendo. Bueno, pero si esto pasó en Resistencia, capital de Chaco, la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. No veo. Ya de por sí es difícil movilizarlo al consejo, ¿te imaginás? Para que no te metan en cana a alguien, es un montón. Pero bueno, primer capítulo del En que andan del día de hoy, nos vamos al segundo capítulo, nos vamos de la provincia de Chaco, nos vamos a nivel nacional. Declaraciones de la última semana del ministro de Economía, Toto Caputo. Mira esto, te lo voy a titular, alerta de albertización, Juani, cuidado con esto. ¿Cómo? Alerta de albertización. La inflación continuará y la única razón es porque los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal. Juani. La culpa nuestra, digamos. Pasamos. Encima no podemos pensar, digamos. Pasamos de algo que era estrictamente un fenómeno monetario a algo que está en nuestras cabezas. Ojo. Hay un cambio ahí, tenés razón en esto. Alerta de albertización, lo vas a ver ahora. Mirá, gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente. No te la puedo creer. Nos decía el año pasado el expresidente Alberto Fernández. Es casi lo mismo que dice el Toto. Ojo, alerta de albertización, con la marcha atrás y con esas cositas, que del fenómeno monetario pasa a estar en la cabeza de la gente. Yo te voy a decir algo, tanta marcha atrás como Alberto... Yo no creo que nadie pueda dar. Muy complicado. Usó más la reversa que la primera, Alberto. Muy complicado, muy complicado. Pero fíjate que hay algunos puntos que se unen entre las declaraciones de Toto Caputo y lo que decía Alberto Fernández hace un año con el concepto de la inflación aquí en la República Argentina de fenómeno monetario. Ya es culpa de ustedes, manga de vagos, deje de pensar y de autoconstruirse. No piense mal porque sube la inflación, señora. No piense mal. Alerta de albertización, el otro capítulo del En que andan del día de hoy. Nos vamos con repercusiones de la marcha del día de ayer. Una del presidente Javier Milei. Nos vamos a su cuenta oficial de Twitter. Le puso me gusta a esto, horas antes de que comience la marcha. Los Simpsons siempre predicen todo. Le puso me gusta a la imagen de la uva prendiéndose fuego, un capítulo de Los Simpsons. Obvio que lo de la uva no aparece de forma textual. Mañana auditoría. Mañana auditoría. Uno de los tweets a los que le puso me gusta a esto. Sí, le puso me gusta a esto. Entre otras cosas, mucha participación. Cuando presentábamos esta sección, hablábamos de los políticos muy metidos en las redes sociales para expresarse. Javier Milei es el máximo exponente de la utilización de las redes sociales, sobre todo de Twitter, para expresarse. Horas antes de la marcha decía lo siguiente, y otro que apareció que hizo temblar a más de uno. No, yo no, qué innecesario era que aparezca otra vez Massa, la verdad. Helar la sangre cuando apareció el ex ministro de Economía, ex candidato a presidente, Sergio Massa, que decía lo siguiente, lo quiero compartir con vos, y lo único que digo, Sergio, si vas a ayudar así, no vengas más. Sí. Mirá, escuchá esto con nosotros. Voy a acompañar a mi hija y estoy yendo. ¿Estudiaste en la universidad pública? No, por suerte estudié, digamos, primario, secundario y terciario. Mis padres me mandaron a la universidad privada en aquel entonces. Yo tengo a mi hija estudiando en la universidad pública, la mayor. ¿Qué estudia? El menor, ciencia política. Hasta ahí el recorte que quedó muy en claro. Gracias por suerte. No me vengas a bancar la lucha de la universidad pública, sino a decir que por suerte fuiste a la privada. Pegó un volantazo sobre el final. Por suerte, pude hacer primaria, secundaria y terciaria, pero todos pensamos, me parece que coincidimos que pensamos lo mismo, ¿no? No, quedó Iba a muy decir, claro. por suerte no tuve que ir a la universidad pública. No, quedó muy claro, quedó muy claro. ¿Iba por ahí o no? Por suerte, mi viejo me mandaron a la escuela privada. Para que no caigan en la pública. Por suerte no caí en la pública, como había dicho. Sí, y hay que decir Macri. que si los viejos lo mandaron a la privada Massa, estamos medio complicados porque se recibió bastante de grande.
Sergio Massa. Amigo Cerca de los Vagoneta. 40, y a los 40 no te mandan a la primera. Vagoneta. Qué sé yo, cada uno tiene sus tiempos. Pero bueno, nos vamos con el último capítulo del En que andan del día de hoy. Conocí estas historias de... Mira, no quiero anticiparlo. Me voy a ir al Senado de la Nación. Senado de la Nación. Vamos a escuchar a un senador por Formosa, Sí. que nos va a contar un cuentito. ¿En serio? Muy lindo, de hadas y de esas cositas lindas. No sé si alguna vez escuchaste de chico o alguien te leyó. Quiero compartirlo con ustedes y nos va a dejar una metáfora entre un cuento de la niñez Qué lindo terminar así, y Damián. lo que pasa hoy en día. Dejo todo en manos del senador. Mira. Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de la Bella Durmiente, que resulta que viene una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo, pero bueno, gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe y les hizo el amor y los despertó a todos. Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina y yo propongo, presidente, que rápidamente avancemos firmando dictamen y pongamos a hacernos el trabajo que no han hecho durante 4 años. Mezcló todo. Muchas gracias. Mezcló todo. Yo pensé que a Blancanieves No le puede daban ser. un beso. Escúchame. Ahora se ve que ya le agarran hacen la el amor cabeza, a ¿no? Blancanieves. Pero pará. Está mezclando además la Bella Durmiente con Blancanieves. Me Y parece que las son dos hadas. distintas. Claro, Blancanieves era la de los 7 enanitos. Sí. Señor senador. La Bella Durmiente era otra. Era otra. Que venía el príncipe azul y le daba un beso y la despertaba. Pero pará, le daba porque un- estaba hechizada por una bruja. Sí, le daba un beso, no mantenía relaciones sexuales. ¿Por qué el tipo dijo como que. como que. No ent- y después la metáfora, porque llegó el 19 de noviembre y nos despertamos. Nosotros seríamos el príncipe o somos Blancanieves que recibe el acto. No es Blancanieves. Damián. ¿Nosotros somos Blancanieves? No es Blancanieves, es la, Digo, la Bella Durmiente. la- ¿Quiénes somos nosotros en la metáfora de que se despertó cuando le hicieron el amor a partir del 19 de noviembre? Yo por la duda me voy a ir así, mirá. Tené cuidado. No vaya a hacer cosas. Tené cuidado, Nos tené cuidado. vemos la semana que viene, muchachos. Chau, Juaní. Chau, Suerte, chau, chau. éxitos. Y la Argentina sigue creciendo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo Sigue sé. creciendo. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos